Se rieron antes de que abrieran oficialmente la sesión. No fue carcajada abierta, sino ese murmullo filoso que se esconde entre copas de cristal y corbatas demasiado apretadas. El hombre de traje azul oscuro y pasos tranquilos cruzó el vestíbulo del antiguo Teatro Municipal, hoy sede del remate de activos públicos, como quien conoce de memoria los caminos ondeados por la soberbia. Las lámparas respiraban polvo de otra época. El terciopelo rojo de las butacas conservaba historias de aplausos, y sin embargo, aquella tarde oía apenas susurros que no aplaudían a ninguém. Alguien alzó el teléfono, otro compartió una broma tibia, y el presentador del evento, con sonrisa de ocasión, lo examinó de arriba abajo como si su presencia fuera una nota desafinada en una orquesta de metales brillantes. Él eligió la tercera fila, al centro, donde la luz cae sin pedir permiso. Ajustó la corbata, miró el reloj heredado, no deslumbraba, pero contaba el tiempo con la dignidad de lo bien ganado, y respiró hondo. Una asistente se acercó con una carpeta y esa cortesía que esconde condescendencia. «Señor, ¿está seguro de que está en el remate correcto?» Él respondió con un gesto breve, una afirmación sin estridencias, acostumbrado a ahorrar palabras porque en su vida las miradas siempre habían querido decirlo todo por él. El maestro de ceremonias anunció las reglas y desplegó en la pantalla los primeros lotes. Edificios oxidados, escuelas cerradas, un mercado que olía a recuerdos más que a fruta. La ciudad, cansada, salía a subasta por pedazos. Los inversores levantaron sus paletas como gaviotas sobre la misma ola. Un ir y venir de números que hinchaba el pecho de algunos como si cada cifra fuera una coronación. Él observó en silencio. No venía a disputar aplausos. Venía a sentarse delante del destino y hablar en voz baja. Cuando apareció en pantalla el conjunto de locales del centro histórico, el precio base arrancó alto. 2 pujas, 3, 4, y entonces su mano subió por primera vez. No hizo ruido. Las manos que saben lo que buscan no hacen ruido. Hubo un titubeo en el escenario. El presentador, atrapado entre la sorpresa y el protocolo, señaló otra mesa, como si hubiese entendido mal. La mano volvió a subir, esta vez con el número visible, y la voz del hombre, clara, serena, pronunció el monto como quien invoca algo que ya está decidido. Se escuchó un par de risas, pero no eran risa. Eran miedo disfrazado de chiste. Martillazo, adjudicado. Un murmullo reptó por el teatro. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Será un capricho? La curiosidad, cuando no entiende, inventa argumentos a la carrera. El siguiente lote. Un teatro olvidado con telón caído y butacas heridas. Volvió a levantar la paleta. Ofrecieron más. Él subió, y el martillo volvió a cantar su nombre. El siguiente. Un predio con aulas rotas y pizarrones gastados. Otra vez su número. Y otra. El mapa urbano, por años detenido, comenzó a moverse como si alguien desde una mesa discreta le estuviera devolviendo la circulación. Un hombre de traje impecable giró la cabeza, sonrisa ladeada, y soltó sin pedir permiso. ¿Sabe lo que está comprando bajito? La palabra, lanzada al aire como piedrita contra un estanque, quiso provocar ondas. Él sostuvo la mirada un segundo largo, de esos que encogen el mundo alrededor y agrandan la conciencia, y respondió sin elevar la voz, que sí, que sabía, que algunas cosas se cuentan con números y otras con memoria, y que la diferencia entre ambas es la medida real del valor. Hubo quien tosió para esconder la vergüenza ajena. Otro martillazo. El teatro viejo ya tenía futuro. Después la plaza con el kiosco desfondado y los árboles tercos que todavía daban sombra a nadie. Subió la paleta. Por un instante pareció que los muros escuchaban, que el yeso agrietado retenía la respiración. Martillazo. La plaza también se fue con él. La asistente de la carpeta, la de la cortesía filosa, empezó a tratarlo de usted con un respeto que no nacía del dinero, sino del derrumbe de su propio prejuicio. Durante el receso, el pasillo olía a café de máquina y a ansiedad envuelta en azúcar. Él eligió quedarse solo, cerca del cartel descolorido que anunciaba óperas que ya no volvían. Vio por la ventana la columna de taxis, la señora con bolsas pesadas, el chico que vendía dulces para pagar el alquiler. Recordó los bordes afilados de su infancia, los bancos altos que no lo esperaban, las carcajadas que le sobraban a cualquiera menos a él.
las puertas que se cerraban sin ruido para que el rechazo pareciera accidente. Ese día no traía la necesidad de demostrar nada, traía un plan con la forma exacta de su paciencia. Regresaron a las butacas. En pantalla, un paquete de edificios administrativos, la columna vertebral de la gestión local. La sala se tensó. Aquí ya no se discutían ladrillos, se discutía pulso. Los números comenzaron a subir como globos atados a la misma cuerda. Él esperó. A veces, saber esperar es más poderoso que saber gritar. Cuando el murmullo se volvió certeza, no irá más lejos. Su mano alzó la paleta con una tranquilidad que cortó el clima en dos. El presentador tragó saliva, repitió la cifra, miró a los otros buscando salvavidas. No aparecieron. El hombre de la sonrisa ladeada, cada vez más estrecha, intentó una puja final, casi de orgullo. Él respondió con otra, limpia, como quien coloca la última piedra de un puente. El martillo cayó, definitivo. El teatro contuvo la respiración. La palabra ciudad, tan grande, tan usada, de pronto parecía caber en su bolsillo junto al reloj heredado. No hubo festejo, ni siquiera sonrió. La grandeza, cuando es verdadera, no hace espuma. Se limitó a firmar lo que había que firmar, a escuchar con atención los detalles que nadie escucha, porque cree que delegar es saber. Y entretanto, por los pasillos, los teléfonos ardían, nombres, conjeturas, etiquetas fáciles para dormir mejor. Algunos lo llamaron excéntrico, otros oportunista. Unos pocos, apenas unos pocos, lo miraron con la intuición despierta. Tal vez no estaba comprando propiedades, tal vez estaba devolviendo la respiración a lugares que ya no sabían cómo inhalar. La última tanda del día trajo consigo un trozo de ciudad donde él aprendió a caminar sin pedir permiso. Calles de piedra que habían visto serenatas y ahora veían prisa, un mercado con techos cansados, un corredor que olía a pan antiguo cuando todavía se madrugaba. Su mano volvió a subir, y entonces ocurrió el silencio perfecto, ese que no es vacío, sino sala llena de posibilidades. Se escuchó el último golpe de madera. Fin de la jornada. El teatro entero, con sus lujos en pausa, entendió que algo había cambiado de dueño, sí, pero sobre todo de rumbo. Él se puso de pie. Miró el escenario como se mira a un viejo amigo que pide volver a cantar. No buscó ojos ajenos para confirmar su paso. Caminó hacia la salida con la misma calma con que había entrado. Afuera, la tarde comenzaba a encender las ventanas, y el viento traía olor a lluvia. Mientras cruzaba el umbral, uno de los fotógrafos, el único que no se reía, bajó la cámara y susurró sin atreverse a preguntar, ¿para qué? Él no se detuvo. Tal vez porque ciertas respuestas no se dan con palabras, sino con destino. Nadie allí sospechaba lo que vendría después, ni que aquellas risas primeras estaban a punto de aprender un nuevo sonido, más hondo, más humano, porque lo que se había decidido bajo la luz polvorienta de ese teatro no era solo un listado de adjudicaciones, era el comienzo de una historia capaz de cambiar una ciudad entera. Y cuando el rumor quiso volver a ser burla, el aire mismo pareció negarse, porque, aunque nadie lo imaginaba aún, algo estaba a punto de ocurrir que dejaría a todos sin voz. Al amanecer del día siguiente, la ciudad amaneció con una mezcla de curiosidad y desconcierto. En los titulares, su nombre aparecía como un misterio. El hombre pequeño que compró la gran ciudad. Las emisoras repetían su rostro. Los noticieros lo describían con adjetivos que intentaban encasillarlo. Excéntrico, multimillonario anónimo, filántropo secreto. Pero él, lejos del ruido, caminaba solo por las calles que acababa de recuperar. No llevaba escolta ni séquito, solo la calma de quien no necesita explicarse. Las luces aún titilaban en los escaparates. El aire olía a pan recién hecho y a lluvia vieja. Sus pasos lo llevaron hasta un edificio que conocía desde niño, una escuela pública abandonada. Las ventanas rotas, las paredes con nombres grabados, el eco de voces infantiles que ya no estaban. Empujó la puerta oxidada y entró. Cada rincón le devolvía fragmentos de su propio pasado. Pupitres bajos, tizas desgastadas, el reloj que siempre se detenía a la misma hora. Sobre el pizarrón aún se leía una frase casi borrada.
Nada pequeño es insignificante. Sonrió. ¡Qué ironía!, murmuró. Lo entendí demasiado tarde. Un joven lo observaba desde la entrada. Era su asistente, León, alguien que lo había acompañado desde el principio, cuando el sueño parecía una locura y el dinero apenas alcanzaba para pagar la renta. «Señor, afuera hay periodistas», dijo León con inquietud. «Quieren saber sus planes. El alcalde también ha pedido una reunión urgente». «Déjalos esperar», respondió él sin mirarlo. «Los que corren tras la respuesta suelen perder la verdad por el camino». León respiró hondo. «¿Y cuál es la verdad exactamente?». El hombre giró hacia la ventana, observando el sol filtrarse por las grietas del techo. «Que la ciudad no me pertenece. Solo me tocó recordarle a quién pertenece realmente». Pasaron varios minutos en silencio. Luego él añadió: «Quiero comenzar aquí, en esta escuela, donde todo comenzó para mí». León asintió, comprendiendo sin preguntar más. Esa misma tarde, obreros de toda la zona llegaron con herramientas, pintura y esperanza. Algunos lo conocían de vista, otros solo por los rumores. Todos, sin embargo, compartían el mismo asombro. Un hombre que, en lugar de derrumbar, quería reconstruir. Les pagó salarios justos, les ofreció seguro médico y pidió una sola condición: que cada muro restaurado llevara un mensaje para los niños que algún día volverían a correr por esos pasillos. En pocas semanas, los cambios empezaron a respirarse. La vieja escuela se convirtió en un centro cultural, el mercado volvió a oler a fruta fresca, el teatro del centro abrió sus puertas con entradas gratuitas para los más pequeños, y en la entrada de cada edificio recuperado aparecía la misma frase, grabada en bronce: «Nadie es menos que nadie». Pero no todos celebraban. Los empresarios que lo habían despreciado en el remate comenzaron a reunirse en despachos cerrados, inquietos. Entre ellos, el más poderoso era Ramírez, un magnate inmobiliario acostumbrado a mover los hilos de la ciudad como piezas de ajedrez. Frente a sus socios, golpeó la mesa y gruñó: «Ese hombre está robándonos el protagonismo. La gente ya no habla de nosotros, habla de él». Uno de los socios intentó calmarlo. «Ramírez, déjalo. Solo es una moda. Nadie construye fama duradera a base de caridad». Ramírez sonrió, pero en sus ojos no había humor. «No subestimen al que fue subestimado. Esos son los más peligrosos». Pausó un instante y añadió con voz fría: «Si no podemos comprarlo, destruiremos su reputación». Los rumores empezaron a circular como veneno en el aire: que el dinero de las obras provenía de fuentes dudosas, que su empresa ocultaba fraudes, que cada sonrisa escondía una deuda. La prensa, hambrienta de conflicto, mordió el anzuelo. Los titulares cambiaron de tono: «Héroe o impostor, el benefactor que oculta un pasado oscuro». Mientras tanto, él seguía trabajando. Caminaba entre obreros, conversaba con niños, escuchaba a ancianos que le pedían recuperar los bancos de la plaza. No hablaba de sí mismo, no daba entrevistas, solo decía: «Las ciudades se curan con manos, no con discursos». Una tarde, León irrumpió en su despacho con un puñado de periódicos. «Tienen pruebas falsas, fotografías manipuladas, declaraciones inventadas». Su voz se quebró. «Están intentando destruirlo». Él no levantó la mirada del plano que dibujaba. El ruido no puede derrumbar lo que se construye con propósito. León apretó los puños. «¿Y si logran convencer a todos? Entonces», dijo él con serenidad, «volveré a hacerlo, pero esta vez sin que me vean». Esa noche salió del edificio solo. Caminó hasta la colina desde donde podía verse toda la ciudad iluminada. Cada punto de luz era un lugar que había vuelto a la vida. Por primera vez, comprendió que la grandeza no estaba en las calles que compró, sino en las almas que habían vuelto a creer. El viento soplaba frío, pero él sonrió. Sabía que lo que se avecinaba sería difícil, que el poder herido no se rinde con elegancia, pero también sabía que la verdad, cuando es limpia, no necesita defensa, solo tiempo. Y aunque nadie podía imaginarlo todavía, aquel resplandor nocturno sobre los tejados era apenas el preludio de una tormenta que intentaría apagarlo todo. Una tormenta que pondría a prueba no su fortuna, sino su corazón.
Las noticias estallaron como relámpagos sobre la ciudad. Titulares, tertulias, paneles, todos repitiendo la misma historia fabricada. El pequeño magnate y su pasado oscuro. En televisión mostraban fotografías de él junto a un empresario corrupto ya muerto, insinuando alianzas, sobornos y delitos que jamás existieron. Las redes se llenaron de insultos, de memes crueles, de juicios sin pruebas. La misma multitud que lo había aplaudido ahora dudaba, porque la duda es un veneno que siempre encuentra donde filtrarse. Pero él no dijo nada. Cerró la puerta de su oficina, apagó los monitores y se quedó en silencio. Dicen que el silencio es el idioma de los que saben esperar, y él lo hablaba con fluidez. León, sin embargo, no podía soportarlo. Entró agitado, con el rostro encendido. «Tienen que oírte, señor. Están destrozando todo lo que construimos. La gente cree que el dinero viene de narcotraficantes, de políticos sucios, de quién sabe qué». Él lo miró con calma. «León, lo que la gente cree hoy no importa. Lo que recuerde mañana, sí. Pero si no hablas, ellos escribirán la historia a su manera», insistió el joven. El hombre se levantó despacio, caminó hacia la ventana y señaló la calle. «Mira allá abajo. ¿Ves ese mercado? Hace un mes estaba muerto. Hoy tiene luces, risas, gente comiendo. Eso no es rumor. Eso es realidad. Las mentiras se olvidan. Las obras permanecen». León bajó la mirada. «A veces no sé si usted es un hombre o una fe». «Ninguna de las dos cosas», dijo él con una leve sonrisa. «Soy consecuencia». Durante semanas, los ataques se multiplicaron. Los inversionistas que alguna vez lo habían despreciado ahora financiaban la campaña contra él. Los canales de televisión abrían cada emisión con su rostro y un titular venenoso. Incluso algunos de los obreros comenzaron a dudar. Tal vez todo fue una estrategia, decían. Nadie da tanto sin pedir nada. Mientras tanto, él siguió caminando por las obras, saludando a cada trabajador por su nombre. Reunió a las madres que recibían alimentos de los comedores populares y les dijo: «No crean lo que digan de mí, créanle a la comida caliente que llega a sus hijos». La ciudad vivía dividida. Una mitad lo señalaba, la otra lo defendía. Pero en lo más alto, Ramírez sonreía. Había conseguido su efecto. Hasta que un día, el hombre decidió visitar un lugar que nadie esperaba, el antiguo Hospital Central, el mismo que años atrás lo había rechazado para un empleo solo por su estatura. Era suyo ahora, uno de los edificios que compró en la subasta. Al llegar, el director se puso pálido. «Señor, yo no sabía que usted...» Él levantó la mano cortando la disculpa. «No se preocupe, yo sí sabía quién era usted. Fue hace mucho tiempo», balbuceó el director. «Sí», respondió el hombre observando las paredes descascaradas. «Y el tiempo no borra las heridas, pero enseña dónde no volver a cortar». El director no entendió. Él continuó: «Este hospital seguirá abierto, pero a partir de hoy, ningún paciente será rechazado por no poder pagar. Ninguno». El hombre se quedó sin palabras. Él caminó hacia la salida y añadió: «Y renueve la sala infantil. Que vuelva el color, que vuelva la esperanza». Días después, los medios que lo atacaban se vieron obligados a cubrir una noticia imposible de ocultar. Niños enfermos recibiendo tratamiento gratuito, familias agradeciendo con lágrimas. Los titulares, que antes decían «fraude», ahora decían «milagro». León corrió a su despacho con una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Las cosas están cambiando. La gente volvió a creer. Él asintió sin levantar la vista de los planos. Las mentiras siempre se cansan primero. Pero al otro lado de la ciudad, Ramírez no dormía. Observaba los periódicos con rabia fría. «No puede ser», murmuró. «Le lancé toda mi artillería. Y sigue en pie». Uno de sus asistentes preguntó: «¿Qué haremos ahora?». Ramírez encendió un cigarro. El humo dibujó un gesto cruel en su rostro. «Todos los hombres tienen un punto débil. Si no es el dinero, será el corazón». Esa misma noche una sombra se acercó al taller de pintura de una mujer joven, Inés. Pocos sabían de ella, pero quienes lo hacían sabían que era la razón de su sonrisa discreta, la única persona que lo trataba sin títulos, sin miedo, sin interés. La luz del taller se apagó poco después de la medianoche. Nadie vio quién entró ni quién salió.
Solo el silencio quedó suspendido en el aire, y mientras la ciudad dormía, el hombre que la había devuelto a la vida estaba a punto de enfrentar la herida más profunda, aquella que no se sana con justicia ni con oro, sino con fe, porque el golpe siguiente no apuntaría a su nombre, sino al corazón que lo sostenía, y cuando llegara, nada volvería a ser igual. Al amanecer del cuarto día, los titulares de los periódicos y los noticieros digitales explotaron con un nuevo relato: el filántropo enano y su pasado oculto. La imagen que se había filtrado mostraba a Cole junto a Victor Lang, un empresario con fama de corrupto y polémico, ya fallecido. La foto, antigua y borrosa, bastó para sembrar la duda. Asociaciones ocultas, ganancias mal habidas, secretos siniestros. La opinión pública empezó a tambalearse. Los aplausos se convirtieron en murmuraciones, las sonrisas en ceños fruncidos. Cole estaba en su oficina, observando la ciudad a través del cristal. León entró, alarmado. «Señor, esto se nos va de las manos. La gente está creyendo que usted construyó su fortuna con trampa. Debemos responder». Él cerró los ojos un momento y luego dijo con calma: «No hablaré. La verdad no necesita defenderse. Necesita resistir. Pero la gente cree lo que ve, lo que lee». León no podía contener la preocupación. «Si no hacemos nada, nos destruirán». «Déjalos», contestó Cole. «Pronto entenderán que la realidad no se fabrica con titulares». León suspiró, resignado. «Entonces, ¿solo miramos cómo destruyen todo lo que hemos logrado?» Cole caminó hasta la ventana y contempló las calles. Allí estaban las primeras señales de cambio. El mercado relucía, niños jugaban. La gente respiraba un aire que hacía semanas parecía imposible. «¿Ves eso?», preguntó. «Lo que es verdadero permanece. Lo que es falso se desvanece». Mientras tanto, los ataques aumentaban. Las noticias afirmaban que su dinero provenía de Lang, que sus obras eran fachada, que su caridad escondía intereses oscuros. Cada intento de desprestigiarlo se topaba con la evidencia de su trabajo: plazas restauradas, escuelas abiertas, hospitales reabiertos. Cole decidió visitar un lugar que había marcado su pasado, el Hospital Central, que lo había rechazado por su estatura. Entró sin aviso, y el director se quedó inmóvil. «Señor Cole, yo...», tartamudeó. «No se preocupe», interrumpió Cole con suavidad. «Sé quién era usted entonces. Fue hace años», balbuceó. «Sí», replicó Cole. «Y eso no borra lo que podemos construir ahora. Este hospital permanecerá abierto, y ningún paciente será rechazado por falta de dinero. Y la sala infantil», sus labios dibujaron una leve sonrisa, «la llenaremos de color y esperanza». En pocos días, fotos y testimonios empezaron a inundar las redes. Niños recibiendo atención médica gratuita, familias agradecidas, comunidades enteras recuperando la fe. Los medios que antes lo atacaban debieron cubrir la realidad. Los rumores se desvanecieron frente a los hechos. León lo miraba con alivio. «No puedo creer que esto funcione». «No funciona por mí», dijo Cole. «Funciona por ellos, por todos los que merecen ser escuchados». Pero en las oficinas de Ramírez, la rabia crecía. Su plan de difamación había fallado. La ciudad le daba la espalda. Y mientras Cole reconstruía la confianza de los ciudadanos, Ramírez planeaba un golpe más. Uno que apuntaría al corazón de Cole, la única persona que él verdaderamente amaba. Esa noche, un sobre apareció en el taller de Inés. Dentro, una foto, una amenaza implícita. «Puedes salvar la ciudad, pero no a quienes amas». Cole la vio, y por primera vez sintió que la batalla que libraba no era solo por edificios, sino por la protección de lo que más valoraba. Y sabía que, cuando esa tormenta llegara, tendría que enfrentarse a la prueba más difícil de todas: salvar a quienes le daban sentido a su lucha. Porque el verdadero desafío no era reconstruir la ciudad, sino proteger los corazones que la hacían valer. 3 noches después, la ciudad estaba más viva que nunca. Los niños corrían por las plazas recién restauradas, los mercados bullían de vida y los talleres reabrían con ruidos de martillos y risas. Cole caminaba por el corazón de la ciudad, observando el fruto de su trabajo. Todo parecía perfecto hasta que el teléfono sonó. «Cole»,
La voz de León estaba temblorosa. «Es Inés». El corazón de Cole se detuvo por un instante. Inés, la mujer que siempre había visto más allá de su estatura, la única que nunca dudó de él. «¿Qué pasó?», preguntó, tenso. «La atacaron. Está en el hospital. Crítica». El joven respiraba con dificultad. Fue alguien que sabía a quién tocar. Cole no pensó en dinero ni en reputación. Pensó en ella. Se puso el abrigo y salió corriendo. Al llegar, el pasillo olía a antisepsia y miedo. Vio a Inés, pálida y conectada a máquinas que mantenían su vida. Su corazón se apretó. «Tranquila, estoy aquí», susurró. El detective que lo esperaba se acercó. «Señor Cole, esto fue intencional. Alguien quiso atacarla por usted». Cole entendió de inmediato. Ramírez estaba detrás de todo. «¿Qué más encontraron?», preguntó. «Un sobre con una amenaza», dijo el detective. «Una foto de usted y un mensaje. Puedes salvar tu ciudad, pero no a quienes amas». El golpe fue directo al corazón de Cole. Sabía que el enemigo no iba a detenerse ante nada. Durante días los ataques continuaron. La ciudad parecía balancearse entre admiración y miedo. Las falsedades sobre él inundaban redes y periódicos, buscando socavar su obra y sembrar dudas. Pero Cole permaneció en silencio, concentrado únicamente en Inés y en la gente que dependía de él. Finalmente, decidió actuar, no con dinero ni amenazas, sino con estrategia. Descubrió los hilos de corrupción de Ramírez, las alianzas ocultas y las cuentas fraudulentas que sostenían su poder. Con paciencia fue desmantelando todo desde dentro. Un día, Ramírez llegó a su oficina esperando confrontarlo y encontró las paredes vacías, los documentos desaparecidos y los monitores mostrando solo un mensaje. «No se puede destruir lo que se construyó con verdad». El teléfono sonó. Cole respondió con calma. «Ramírez, creíste que podrías vencerme. Tomaste lo que podías, pero olvidaste lo más importante. La justicia no se compra». El mundo de Ramírez comenzó a derrumbarse. Sus empresas fueron intervenidas, sus socios se apartaron, y la ciudad que intentó controlar comenzó a cuestionarlo. Mientras tanto, Cole regresó al hospital. Inés estaba despierta, débil pero viva. Sus ojos brillaron al verlo. «Intentaron romperte», dijo ella. «Casi lo lograron», susurró Cole. «Pero recordé por qué empecé. Por todos los que alguna vez fueron ignorados». Al poco tiempo, la ciudad se reunió en la plaza central. Miles de personas, niños, familias, trabajadores y periodistas escucharon mientras Cole hablaba. «No compré la ciudad para poseerla. Compré sus posibilidades, para que cada ciudadano tuviera un lugar, un futuro, una razón para creer. La grandeza no se mide en riqueza, sino en la capacidad de traer luz donde hubo oscuridad». El aplauso creció. Las lágrimas rodaron por muchas mejillas. Desde un balcón, Ramírez observó impotente. La ciudad había decidido a quién seguir. Cole no era el hombre pequeño de antes. Era el símbolo de que uno, aunque subestimado, puede cambiarlo todo. Pero él sabía que su verdadera obra apenas comenzaba. El siguiente paso sería más grande, más profundo, y cambiaría la ciudad para siempre, porque la fuerza de su corazón todavía no había alcanzado todo su alcance. Al amanecer del último día, la ciudad despertó con un brillo diferente. Las calles que antes llevaban solo ecos de desaliento ahora resonaban con risas, música y pasos apresurados llenos de esperanza. Cole caminaba por la plaza central, observando los niños correr alrededor de la fuente recién restaurada, el agua brillando bajo el sol matutino. Todo parecía renacer. Ava, recuperada, estaba sentada en un banco, suéter ligero alrededor de los hombros. Al verlo, sonrió débilmente. «Pareces cansado», dijo. «Sí», respondió, «pero es un cansancio bueno, el que se siente después de construir algo que realmente importa». «No solo reconstruiste la ciudad, Cole», susurró, «devuelves esperanza». Él miró a su alrededor y respondió, «La esperanza no se reconstruye, solo necesita un lugar donde vivir». Un grupo de niños se acercó corriendo. «Señor Cole, ¿de verdad usted compró toda la ciudad?», preguntó uno. Cole se agachó a su altura y sonrió. «No, la ciudad nunca fue mía. Ahora es de ustedes».
Los niños rieron y salieron corriendo de nuevo. Ava lo miró, emocionada. «Siempre logras que la gente crea que importa», dijo. «Porque yo también necesité creer», contestó él. En el centro de la plaza se erguía una estatua de bronce. No era su rostro, sino dos manos levantando una pequeña casa juntas. La inscripción decía: «Para los subestimados que aún se levantan». Cole pasó la mano sobre las letras, sintiendo cada palabra. León apareció con un expediente. «Está hecho», dijo. «Toda la propiedad y los proyectos se transfirieron. La ciudad ya pertenece a su gente para siempre». Ava lo miró sorprendida. «Cole, eso significa que renunciaste a todo». «No renuncié», sonrió con serenidad. «Solo lo pasé a quienes debía servir. El poder no vale si no ayuda a otros». El sonido de las campanas de la iglesia se extendió por la ciudad. Comerciantes, trabajadores y transeúntes se detuvieron a escucharlas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Todos, sin saberlo, celebraban algo más grande que la riqueza. Celebraban la dignidad recuperada. «¿Qué harás ahora?», preguntó Ava. «Comenzar de nuevo», respondió. «En otro lugar olvidado, donde alguien necesite una razón para creer». Caminando juntos por la calle recién pavimentada, pasaron frente a los comercios y edificios renombrados: Mercado Comunitario Cole, Centro Educativo Dallow, Hospital Lang. La ciudad se había transformado, y él había perdonado incluso a aquellos que lo habían subestimado. Al final de la calle, Cole miró hacia el horizonte, hacia el océano que brillaba a lo lejos. «Nunca me detendré», dijo. «Si paro, gana el ruido». Y yo aprendí a transformar el ruido en música. La luz del atardecer bañaba la ciudad, los niños jugaban, la gente caminaba con la cabeza erguida. La ciudad ya no pertenecía a los poderosos ni a los arrogantes. Pertenecía a los soñadores, a los olvidados, a todos los que habían recuperado la fe. «Lo lograste», susurró Ava. «No yo», respondió él. «Nosotros lo logramos». Y mientras las luces se encendían una por una, Cole comprendió que la ciudad no solo se había reconstruido con ladrillos, sino con almas. Su mayor obra no había sido comprarla, sino devolverle su espíritu, porque al final no había comprado la ciudad. Había comprado de nuevo su alma, y eso, más que cualquier fortuna, resonaría por siempre.